Esta es la historia de un pequeño río, un cauce de apenas 60 kilómetros, al que conocemos con el nombre de Bidasoa. Pequeño de talla, sí, pero largo de historia. Es un río diplomático y fronterizo que habla 3 idiomas. Aquí nace el Bidasoa, realmente. Bueno, este río va a Bidasoa, precisamente. Esto es el nacedero del río Errecachipi. ¿Qué quiere decir Errecachipi? Errecachipi, traducido al castellano, pequeña regata. ¿Cómo se llaman estos montes de alrededor? Este que estamos a la vista, Alcurruns. Y ese otro que tenemos, Betarte. ¿Y de qué vive la gente de por aquí? Aquí, de la agricultura, de la labranza y ganadería también, algo de ganado también. Precisamente todos estos montes con ovejas y de esas yeguas pequeñas y así. Es un río de historia y de leyenda este Bidasoa. La más cantada, la de Roland. Esta peña que tenemos a la vista, según me contaba a mí el difunto padre, solía decir que aquel famoso Roldán, en vasco que llamamos Errolán, que empezó a tirarse del monte Sayoa, exclusivamente, directamente al monte Alcurruns. Pero cuando estaba cogiendo la fuerza para que tendría su fuerza suficiente, se le resbaló una pierna y dicen que se quedó aquí, en vez de la punta de Alcurruns. Esta peña, vamos, esta piedra. Así he oído yo. ¿Eso será cierto? No creo. Pero, según cuenta, los cuento yo. Maya, en la Alta Navarra semifronteriza. Tierra de valles elevados. Las casas, con balconadas, mantienen una ornamentación floral casi inexplicable en medio de tanta soledad. El río al principio se llama Bastán, ¿no? Allá abajo, Bastán. Este río, aquí, en nuestro pueblo, seguramente se llamará el Maya, el río de Maya, seguramente será eso. Luego a Bastán. También somos bastaneses ahora, recién incorporados, pero somos bastaneses ahora, nosotros también. O sea, Maya pertenece al Bastán ahora. Ahora sí, antes no, antes era independiente. ¿Hablan ustedes habitualmente vasco o castellano? Vasco. Entre nosotros, vasco. Y el castellano, aunque mal, pero hablamos algo. Don Gregorio, según usted, ¿cuál es el nacimiento del río Bidasoa? Esta regata de la derecha y esta de la izquierda, ¿Dónde están situadas estas regatas? en el raso. En la regata, en la regata de Guaranea, Y esto está muy cerca de Francia, ¿no? sí, cerca, ¿Se puede pescar aquí? sí. Yo pesco mucho aquí, ¿Qué tipo de pesca? trucha. Pero hay muy poca corriente, ¿no? No, aquí cae mucha agua en invierno. Y por la primavera suele haber mucha agua. Pío Baroja hace hablar al río. Soy un río pequeño, pero con gracia, y con más fama que muchos ríos grandes. De mí han hablado Estrabón, Ptolomeo y Plinio. Tengo dos hermanos, el Nive y el Urumea, y una hermana pequeña.
la Nivelle. Hay en mí un poco de la severidad de Navarra, algo de la blandura de Guipúzcoa y de la cortesía de Francia. Así nos dice al paso por Errazu, donde refleja la sillería de la iglesia. Arizkun es el valle del Baztán. Aquí cambia de nombre el Bidasoa para llamarse Baztán-Zubi, río Baztán. Arizkun, solitaria, es la ciudad de los agotes, un grupo humano marginado desde siglos, descendiente de godos, según dicen. El Betea, y seguimos en el valle. Las aguas reflejan una arquitectura característica, repetida más allá, en Elizondo, cabecera del Baztán. En el siglo XVIII fue ciudad próspera Elizondo y aún se le nota. La crónica del Bidasoa pasa por Irurita, La piscifactoría va cada vez a más. Y esto es solamente para la repoblación de ríos, de varias provincias. Se saca aproximadamente 500.000 de trucha común, de un tamaño de 6 a 7 centímetros. Se ha sacado 40.000 salmones de un tamaño de 5 a 6 centímetros. Y se ha sacado 300.000 truchas de una media de 17 centímetros, 300.000. ¿Las truchas proceden de aquí o...? Sí, 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 aquí, totalmente de la piscifactoría. Manso sigue el Bidasoa su camino hacia el oeste, antes de girar brusca y definitivamente hacia el norte, el Cantábrico. Son tierras aún navarras, de Sant Esteban y Narvarte. En Sant Esteban recibe contribución del afluente Ezcurra y recupera su nombre más propio, Bidasoa. La carretera, fiel al río, nos permite una pausada travesía de Narvarte.
Narvarte, el río aligera el paso y aún transparenta la piedra rodada del lecho. Vamos camino de Zumbilla, que tiene cita en un libro de Camilo José Cela, Del Miño al Bidasoa. Entre las peñas Aicena y Beberte, al este, y los montes Apaola y Mendicaez al otro lado, el camino y el río se meten en Zumbilla, un pueblecito pequeño y de pocas casas, pero todas sólidas y con sus 3 plantas bien construidas, como es uso por la región. ¿Existe un grado importante de contaminación en el Bidasoa? Hay que tener en cuenta que el río pues nace en el Valle del Baztán, Navarra, y viene a desembocar en Fuenterrabía. Atraviesa pues una serie de poblaciones como Lesaca, Sant Esteban, en las que se han establecido los polígonos industriales. Y claro, la evacuación de todos los residuos industriales no está debidamente efectuada con las depuraciones necesarias, y tenemos pues que todas estas industrias vierten sus productos tóxicos sobre el Bidasoa y producen pues una contaminación. Si aparte de esto le añadimos la instauración en el uso doméstico de los detergentes y todas estas poblaciones que han venido y vienen desarrollándose, concretamente Irún, pues igualmente producimos una contaminación muy fuerte, porque todo el saneamiento de la ciudad pues vierte a la desembocadura, a la bahía de Chingudi, y por lo tanto pues en la parte final del río producimos una contaminación importante, pero está en estudio por parte del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Obras Hidráulicas tiene un equipo en estos momentos trabajando en San Sebastián con relación al estudio y resolución de los problemas de la contaminación. Por otro lado, pues no cabe duda que nuestros vecinos los franceses pues insisten en este problema que a ellos mismos pues les perjudica en sus playas y en su vida ordinaria. Un poco separado del río está Lesaca, que celebra renombrados Sanfermines. En la torre de Zabaleta tuvo Wellington cuartel general durante la Guerra de la Independencia. Por Vera, el Bidasoa ya no es el que fue, aquellas claras aguas del Baztán. Vera es industriosa y explota mecánicamente canteras para materia prima del cemento. Es la tierra húmeda, brumosa de las 5 villas: Vera, Lesaca, Echalar, Yanzi y Aranaz. Vera,
y sus hermosas casas, su puente, sus flores cuidadas y domésticas. Vera de los Baroja. En la leyenda de Jaún de Alzate, Don Pío describe las 5 villas, el Bidasoa. En Vera está el solar de los Baroja y los recuerdos del escritor, los cuadros de Ricardo. El paseo barojiano en Vera ha cambiado también como el río mismo. Hoy es carretera flanqueada de obras y resulta difícil evocar aquí las tranquilas caminatas del escritor, madurando las prosas con que hacía hablar a su río, el Bidasoa. Por delante de mí han cruzado los pueblos de Europa que han bajado a España, y luego a África, y los pueblos que han subido a Europa. He conocido a Pompeyo y a los capitanes de Augusto, a Enrique IV de Castilla y a Luis XI de Francia, a Carlos V y a Francisco I, a Condé y al Duque de Alba, a Luis XIV y a Mazarino. He visto conferenciar a Napoleón con sus generales y a Wellington con los suyos. ¿No hay actualmente problemas con la enfermedad del salmón? No, el año pasado fue un año en el que se habló mucho de la enfermedad del salmón, pero este año ha sido un año muy bueno. Se han sacado más de 100 salmones en la temporada, lo cual quiere decir que nos encontramos en un año salmonero muy bueno. Bidasoa, guipuzcoano y fronterizo. Son sus últimos kilómetros. La panorámica nos muestra pueblos vasco-franceses al otro lado del agua. Es un valle cerrado y angosto, y un Bidasoa navegable para embarcaciones de poco calado. Beovia, puente, puesto fronterizo y aduana.
Desde el monte San Marcial, la vista abarca Irún, y más allá Fuenterrabía, y enfrente, río por medio, Hendaya. Don Cecilio Fernández, ¿me querría usted explicar cuál es la importancia del río Bidasoa como río fronterizo? Pues es un río eminentemente histórico, porque durante 8 kilómetros hace de frontera entre España y Francia. Desde el puente de Endarlaza, que empieza la provincia de Navarra, es completamente distinto. Ya se aleja de los Pirineos y no hace de frontera. De todas maneras, lo más importante del río Bidasoa es la conexión con Francia por medio de sus puentes internacionales, encontrándonos en la actualidad en lo que llamamos el puente de la Avenida de Francia. Hoy en día, ¿a qué se dedica este puente? Pues este puente, que se construyó hacia el año 1914, se dedicó al paso de automóviles de turismo. El tráfico de mercancías no existía como en la actualidad, pero empezó el turismo y fue a lo que verdaderamente se destinó el puente. Una vez que tomó un incremento tan grande el turismo y el transporte de mercancías por camiones, se decidió construir lo que llamamos el Puente Nuevo de Santiago, a unos metros más arriba de este. Y este quedó exclusivamente para el tráfico de mercancías, los grandes camiones que pasan a la aduana de Irún. ¿Cuántos puentes internacionales hay en este sector ahora? Pues en este sector hay uno más antiguo que este, que es el del ferrocarril. Después se hizo el del Topo, el llamado tranvía, que iba desde San Sebastián a Hendaya, y que va todavía. Luego vino la avenida, después el de Santiago, el de Beovia, y a primeros de año se inaugurará el puente de la autopista. En Irún han levantado monumento a Luis Mariano, y no por falta de más ilustres iruneses. Cerca de aquí me la encontré, mi caballo al paso la llamé. ¿Quién eres tú? Yo no lo sé, pero por si acaso te querré, tendrás un poco más del amor que da y que viene a la aventura. Tendrás un poco más del amor que quieres siempre un poco más. ¿Qué problemas específicos plantea la administración de una ciudad fronteriza como Irún? Uy, problemas muchos. Irún es una ciudad que ha crecido en estos últimos años de una manera enorme y sigue creciendo. Tiene unas posibilidades de desarrollo muy grandes. Irún, que era pues una ciudad meramente comercial, aduanera, hoy es una ciudad industrial, es una ciudad en la que tiene mucha incidencia el tema transporte. El comercio pues de Irún es un comercio no para una población de 50.000 habitantes, sino que por su situación fronteriza pues tiene unas implicaciones sobre Francia, tiene muchos problemas de abastecimientos de aguas, de infraestructura, de tráfico, en fin, todos los que una población normal tiene, quizás acrecentados por esta situación de puerta de España y puerta hacia Europa. Seis meses española, 6 francesa. La isla de los Faisanes es un pedazo de tierra con historia.
1526. Cambio de rehenes entre Carlos V y Francisco I. 1616. Entrega de Isabel de Borbón a Felipe IV. 1659. Paz de los Pirineos y compromiso nupcial hispano-francés. La hija de Felipe IV con Luis XIV. ¿Cuáles son, a su juicio, los platos más típicos del Bidasoa, digamos, de Irún, de la zona de...? Hay muchas cantidad. O sea, pero lo que aquí, pues, digamos, podemos hablar de la trucha, podemos hablar del salmón, de los hongos, el solomillo al foie, las piernas de cordero, las cocochas, la merluza con cocochas. Fuenterrabía y Hendaya, española y francesa, con el Bidasoa por medio, ya ancho y salino. Aquí, mirando España desde la otra orilla, escribe Unamuno desterrado. El carabinero eglógico, de Égloga, su compañera, el pescador paradójico del Bidasoa, frontera, que no pesca contrabando, sino angulas, y descansa zafo del ojo del mando, mirándose en agua mansa. Carabinero, pesea buena caña de pescar la carabina, cachea al pez que baje a la mar. Fuenterrabía tiene murallas, y dentro de ellas un inconfundible aroma de los siglos viejos. Hay un callejeo sinuoso de ropa tendida allá por el barrio de la Marina, tan marino, y un trajín portuario a la sombra romántica del castillo de los piratas. Todo lo cual no quita para que haya también un Fuenterrabía más aparente y moderno y tranquilo.
Entre los acantilados del Jaizkibel y la punta de Santa Ana, el Bidasoa finalmente se amplía, se ensancha, se disuelve y es el mar.